¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Gusto saludarles, un placer estar de nuevo por acá con ustedes después de cierto lapso, cierto tiempo. Y en esta ocasión pues venimos continuando con nuestra saga de 10 respuestas al aire, ahora con 10 respuestas al aire, no, perdón, 6 respuestas al aire. ¿Qué 10? No, son 6 respuestas al aire, parte 15. 6 respuestas al aire, parte 15. Pero como tenemos algunas atrasadas, tal vez sí, vamos a hacer la excepción y vamos a hacer 10 respuestas al aire, parte 15 por esta vez. Así que sin más, mi gente, nos vamos con las preguntas y las respuestas. En el video, ¿por qué no puedo modificar la aceleración de mi generador desde el gobernador? Joandy Díaz Pacheco dice: Hola, saludos desde Cuba. Tengo un generador Tailgator 900 watts, dos tiempos, dos caballos. Se acelera y desacelera constantemente. Y las luces parpadean. Le jalo a la palanca del lavador, casi cerrada completa, y estabiliza. Pero consume mucho. ¿Qué podría hacer esto? Gracias. Bueno, ese es un problema a nivel del carburador, ¿verdad? Se da un problema porque, para entenderlo de una forma fácil, es como que el carburador entrega cierta cantidad de combustible, luego se queda vacío y luego vuelve a llenarse y da combustible. Pero en ese interim, el motor se queda obviamente sin gasolina, ¿verdad? Y por eso es que falla. Es un problema de carburación, hay que revisarlo. Por favor, que sea una persona que sepa lo que va a hacer, que sea una persona que tenga conocimiento o por lo menos que comprenda bien el aspecto mecánico, que regule bien eso y listo. Puede ser también un problema en el tapón del combustible, ¿verdad? Que esté cancelando el vacío. Hay que retirar el medidor de aceite y ponerlo, ¿verdad? Y pues ya si con eso no se compone, entonces verificar el estado eléctrico, que tenga una chispa buena y constante, el estado de la bujía, pero más que todo el problema es a nivel de carburación. En el mismo video, Power Music dice: Amigo, por favor ayúdeme, yo tengo ese problema y no sé cómo resolverlo, soy de Cuba. No entiendo lo que usted dice, que el tornillo del carburador debe aportar 2000 revoluciones y entonces el gobernador debe aportar 1600 más. Bueno, eh, vamos a suponer que vamos a desconectar el gobernador del carburador. Para entender bien esta vaina, vamos a decir que el gobernador es como el conductor del generador, es como que fuera un señor que está ahí encargado de ir acelerando y desacelerando el motor, ¿verdad? Para entenderlo bien. Entonces, si yo le desconecto el gobernador y enciendo el motor, lo pongo a funcionar, el tornillo del carburador me va a servir para que el motor tenga como bajas revoluciones 2500 revoluciones, ¿sí? O 2000 o 1500 o 1000 según yo le vaya bajando. Es como para darle, para situarlo en sus bajas revoluciones. ¿Por qué? Porque cuando se somete el generador a carga, es decir, que se le pone esfuerzo, entonces las revoluciones decaen, ¿verdad? ¿Sí o no? Decaen, claro que sí. Entonces, en ese momento lo que menos queremos es que las revoluciones decaigan por debajo del punto del torque máximo. El torque máximo es, como quien dice, la máxima fuerza del motor, y eso se consigue a determinadas revoluciones, que en este caso son 2500. Si el ralenti está por debajo de 2500, seguramente el generador o se nos va a apagar o el gobernador ya no lo va a poder recuperar. Para eso es que yo les explico que el tornillo de ralenti del carburador, que por lo general es un tornillo grande, plástico, ¿verdad? Así, tiene una ruedita plástica, en la mayoría de casos, no en todos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes saben cuál es el ralenti. Entonces eso sirve para que el mínimo de revoluciones se sitúe en el punto máximo de torque del motor. Para eso es. En el video Regulación correcta de las revoluciones de un generador a gasolina, Diego Rolando dice: La palanca del lavador, si la pongo a la mitad, regula la potencia de salida o afecta el rendimiento. Si se pone a la mitad, vamos a consumir más combustible. En algunos casos sí se da la sensación de que está regulando y que está bien,
pero es porque está llegando más combustible. Si abro completamente la palanca de shock y el motor empieza a fallar, es porque tengo deficiencia de combustible, ya sea porque el carburador está sucio, porque está en mal estado, porque está mal calibrado, por lo que sea, pero al poner la palanca de shock a la mitad o medio cerrado, entonces se mejora, es porque, obvio, ahí se crea más presión dentro del carburador y se hace llegar más combustible al mismo, pero no debe de funcionar así. En el video, ahora mira cómo obtuve dos líneas de 120 voltios partiendo de una fuente de 240 voltios. Michael Hernández dice, saludos amigos desde Cuba, tengo un generador 2000 watts que me trabaja, se acelera y desacelera constantemente. Ya le he hecho limpieza de carburador y nada resolví. Ayuda, por favor. Bueno, ese ya es un generador con motor de 4 tiempos y aquí aplican algunas cositas. Aparte del problema de carburación, que sí es válido, puede ser también que el gobernador esté mal vinculado al carburador. ¿Qué quiere decir eso? El gobernador tiene, en el bracito, algunos vienen con una cantidad de agujeritos y mucha gente conecta la varilla donde no es. Entonces, por favor, hay que tratar de ubicar la varilla en el punto correcto, porque si se pone en otro agujero, entonces queda más duro o queda más suave y, por decirlo así, viene el gobernador y es como que se bloquea, pues como que se vuelve loco porque no sabe de qué forma poder ajustar la aceleración. Así que hay que revisar bien esa situación. Asimismo, hay que verificar que no tenga entrada de aire el carburador. Hay que ver que esté bien puesto todos sus empaques y que esté bien torqueado para que no esté flojo y deje entrar aire, y que esté limpio ante todo. En el video, ¿cómo acelerar o desacelerar el generador? Leonel Lastra dice, buenas, mi generador se acelera y se desacelera solo y así se mantiene. ¿Qué puede ser? Problema de carburación, como les he venido diciendo, problema de carburación. También, si lo hacen a la hora de estar conectados, o sea, recibiendo carga, es posible también que sea un problema a nivel del alternador, donde hayan lapsos en que deje de producir y luego vuelva a producir, pero eso se da muy rara vez, así que más que todo aquí puede ser un problema de carburación. Hay que probar poniéndole con moderación poco a poco el shock a la mitad o un poquito más cerradito, y si ahí en pareja, entonces el problema es en el carburador. Puede ser una entrada de aire, puede ser un problema en la caja de láminas si es un generador de 2 tiempos, o puede ser un problema, pues como ya dije, a nivel del puro carburador. En el video, ¿por qué mi generador bota gasolina por el carburador? Grupo Celta Labs dice, ¿por qué el generador necesita tener el ahogador completamente abierto para funcionar? Porque ahí es donde le va a entrar la mayor cantidad de aire, como en cualquier carburador, ya que si cerramos el ahogador estamos restringiendo el paso de aire. Entonces se necesita que esté abierto para que tenga la entrada correcta de aire y así se pueda dar la mezcla estequiométrica correcta y pueda funcionar de mejor forma el motor. En el video, generadores con y sin escobillas, Nelson Nayure dice, buenas, tengo un generador pero me revienta los condensadores. ¿Qué puede ser? Gracias. Bueno, muy interesante la pregunta. En este caso podría ser un problema a nivel de los rectificadores. Podría ser también que se esté utilizando un capacitor inadecuado, ¿verdad? De muy baja capacitancia, y entonces eso hace que obviamente el capacitor se explote, ¿verdad? O también que se esté utilizando un capacitor que no sea de la familia adecuada que debe llevar el generador. Recordemos que hay capacitores de distintos tipos. Hay sólidos, hay electrolíticos y en fin, hay de varios tipos. Así que hay que ver el correcto. En el video, ¿cómo acelerar o desacelerar el generador? Alejandro Habana Magno dice, hola, tengo un Honda que últimamente se le queda atascada la válvula de admisión cuando lo apago. Me doy cuenta cuando trato de arrancarlo, tengo que quitar la tapa, darle unos golpecitos y veo cómo regresa y cierra. Y arranca y funciona normal.
¿Qué está pasando y qué debo hacer? Muchas gracias. A la orden, bueno, en este caso puede ser un problema a nivel del vástago que esté torcido, puede ser un problema en la guía que esté reteniendo la válvula, pero lo más seguro es que el problema esté en el resorte, ya sea que esté quebrado o bien que ya no tenga la fuerza suficiente para poder manejar la presión suficiente para hacer que la válvula cierre como debe de ser. También hay que tener cuidado porque puede ser que la válvula esté bien y todo esté bien, pero lo que se está moviendo ahí es el asiento de válvula. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y la calibración es importante también. Tiene que tener una calibración idónea para que no haya problemas en la graduación de las válvulas. En el video, arreglando el generador frente a ustedes, Mabravo dice: saludos, muy interesante y metódicos sus videos. Se aprende mucho. Compré un generador Hyundai de 800 watts nominal. Lo he arrancado como 6 veces, todo bien. Pero 2 veces le he limpiado la esponja que tiene en la entrada de aire y me he encontrado que está chorreando aceite por la entrada de aire del carburador. Mi pregunta ¿es normal o estoy haciendo algo incorrecto al mezclar el aceite con la gasolina? Y lo otro, su voltaje no sube de 110 voltios con un TV antiguo, 2 lámparas LED y un backup. Una computadora de escritorio. Debo subirle el voltaje a 120 voltios con ayuda del tornillo debajo del tanque. Saludos. Bueno, en primer lugar, el problema aquí es que posiblemente estás mezclando mucho aceite a la gasolina. Podremos decir que en ese caso, pues sí es normal, ¿verdad? Que haya, porque el aceite obviamente va a buscar camino diferente al de la gasolina. Entonces, es posible que sí haya una mezcla demasiado rica de aceite. Recordemos que en los motores dos tiempos, el aceite, bueno, es que, después aclaro algo. En los motores dos tiempos, el aceite se mezcla en una proporción de el 2% o como le dicen muchos 50-1, es decir que por una parte de aceite voy a poner 50 partes de gasolina, pero para no hacer tan complicada la vaina vamos a decir que por litro de gasolina vamos a poner 20 centímetros cúbicos de aceite por litro de gasolina. Por un galón estaríamos poniendo 75.6 centímetros cúbicos, ¿verdad? Pero manejemos litros, que es más fácil de llevar. Entonces son 20 centímetros cúbicos de aceite por litro de gasolina. Ahora, si es un generador de 4 tiempos y bota gasolina bota aceite por el carburador, es porque hay problema en la culata. Así de simple. Hay problema en la culata. Puede ser que esté pasando aceite y en exceso por las válvulas y eso hace que se dé el desvío de aceite hacia el carburador, ¿sí? Pero eso no es tanto que esté pasando aceite por las válvulas, sino que esté pasando mucha presión interna hacia la culata y esa presión interna coadyuva a que el aceite suba a través del desfogue que tiene en la tapa de válvula y eso como va conectado a la caja de aire, pues hace que ahí quede aceite. No me especifica si es un Hyundai de 2 o de 4 tiempos, pero si es un 4 tiempos definitivamente hay problema a nivel del motor, ¿sí? A nivel del motor hay problemita, puede ser anillos, puede ser válvulas, pueden ser muchas cosas, pero si es un 2 tiempos es porque estás mezclando mucho aceite con la gasolina. Y lo otro del voltaje, muchos generadores vienen calibrados a 110 voltios. Bueno, pues hay que subirle un poquito con el tornillo del gobernador y se deja en 120 voltios. Si es un 2 tiempos puede ser 120, 125 voltios, está perfecto. En el video, ¿cómo acelerar o desacelerar el generador? Tony Ramírez dice: maestro, saludos desde Cuba. Tengo un generador PowerMate que se apaga a las 2 horas de funcionamiento. Por aquí las temperaturas están altas, por lo que se me ocurrió hacerle una cortina de viento para ayudar a la máquina a su enfriamiento. En otras palabras, le puse un ventilador. Delante, ¿cómo puedo medir la temperatura? Saludos, muchas gracias. Excelente, excelente ingenio. Yo siempre lo he dicho, el ser humano tiene ingenio, tiene creatividad. Lamentablemente muchas veces no se usa. Bueno, excelente.
La verdad que el generador tiene una turbina de enfriamiento muy buena, muy eficiente, pero bueno, no está de más venir y ponerle un auxilio adicional como el que le estás poniendo. Entonces, para medir la temperatura, definitivamente hay que tener un termómetro adecuado para eso, o conseguir un termómetro de esos que sirven para la cocina, de esos que sirven para hornear, ¿verdad? Que eso sí pueden llegar a temperaturas arriba de 100 grados y pues ponérselo por donde va la bujía o ponerlo por donde va en el escape, no, porque obviamente iba a estar más caliente. La idea es entrar en contacto con el cilindro. Ahí hay partes en el motor donde se puede ver las aletas enfriadoras o el disipador de calor del cilindro, y ahí se puede medir qué temperatura no tiene que superar los 100 grados. Así que, pues eso, ¿verdad? Y si se apaga es por falta de combustible, ya que puede ser que haya mucho, no esté permitiendo el paso de combustible del tanque hacia el carburador por falta de entrada de aire, o puede ser un problema eléctrico también, que se caliente la bobina, por ejemplo, y entonces se deriva a tierra y ahí se apaga. Muchas causas. La última nos dice en el video: ¿por qué mi generador consume tanta gasolina? Alan Fernández Cuero dice: saludos desde Cuba, amigo, muy interesante tu canal. Tengo varias dudas, espero me las puedas aclarar. Tengo un generador Subaru de 10.000 watts. ¿En cuántas revoluciones tiene que trabajar? Estoy consumiendo hasta 2,5 litros hora. Quisiera saber si es normal, y además estoy gastando el cárter de aceite en 15 horas de trabajo. ¿Eso no es normal? ¿Qué problema puede tener? Atentamente, espero su respuesta. Bueno, gracias por la pregunta. Definitivamente, los 2.5 litros para la potencia que tiene el generador, digamos que está bien y todavía está económico. La verdad que sí, está bien, ya que es menos de 1 galón por hora, está excelente ese consumo. Lo que pasa que recordemos, mi gente, que generar nuestra propia energía es caro, definitivo, y es un generador de 10.000 watts, 10 kilowatts. Venimos con un motor aproximadamente de 16, 17 caballos de fuerza, estamos bien. Ahora, el consumo de aceite sí está mal, definitivo, ahí sí hay que verlo y tenerle mucho cuidado, porque si estamos consumiendo el aceite del motor en 15 horas, definitivamente está quemando aceite, y eso puede ser por problemas de anillos o bien problema a nivel de las válvulas. Así que hay que revisar bien detenidamente eso, pero el consumo de gasolina está excelente. Gracias. Bueno, mi gente, hemos llegado al final en esta excepción. En vez de ser 6 preguntas al aire, ahora hicimos 10 preguntas al aire, parte 15, porque nos habíamos atrasado un poquito en cuanto a las preguntas y respuestas, ¿verdad? Pero a partir de aquí seguimos como siempre con 6 respuestas al aire. 6 respuestas al aire, número tal, ¿verdad? De aquí en adelante. Así que mi gente, por favor suscríbanse, comenten, compartan, denle un like, eso ayuda bastante. Recomienden el canal, hay que recomendarlo, mi gente, para que lo vean más personas. Y pues sigan haciendo sus comentarios, sus preguntas, que en lo que cabe y en lo que se pueda vamos a responderles con todo el gusto del mundo. Así que mi gente, pendientes, porque más adelante, si no tenemos algo más que mostrarles aparte de las preguntas, pues continuamos ya con 6 respuestas al aire, parte 16. Hasta pronto, amigos.